Hola compañeros, buen día. Espero se encuentren de la mejor manera. Sean ustedes bienvenidos a nuestro video, el cual fue creado por estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Nuestro equipo está conformado por Alamilla Delgado Jesús, Castellanos Castillo Valeria, Hernández Guerrero Luis Javier, Hernández Osornio Cristian y Morales Villaseñor Emilio. La lectura a la que refiere el presente video es sobre los jotos, criminales y ciudadanos en el México moderno, de Robert M. Buffington, enfocado desde la perspectiva de la psicología jurídica. Dicha lectura hace alusión a cómo la homosexualidad era denigrada, ya que eran discriminados bajo el título de jotos. En el transcurso de la lectura, remontaremos al siglo XIX y XX, tiempos en el que la homosexualidad no era aceptable ante la sociedad, ya que era considerada antinatural y antisocial. La lectura reside en que los ciudadanos y criminales fueron condenados en la cárcel de Belén, ya que mantenían relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, por lo que dicho acto, nombrado homosexual, conllevaba ser condenados por amenaza política, económica y social de México, bajo el argumento de que atentaban contra la misma existencia del país, denigrando por igual ciertos actos sexuales, más aquellos en el que el hombre adoptaba el papel de pasivo. Otras conductas condenadas era el que asumía el del papel de activo, el cual contrariaba profundamente a criminólogos, pero en absoluto más a los presos. De este modo, el vínculo sexual entre criminales era más complejo y de carácter más pronunciadamente social, más no científico, de lo que los criminólogos habrían supuesto. Todo comienza a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La desviación sexual, cualquiera que fuera su tipo, era antinatural y antisocial, y se relacionaba con la criminalidad innata. Entre los rasgos peculiares de la identificable clase formada por los delincuentes estaban las tendencias homosexuales atávicas. Así, en la imaginación criminológica, la desviación sexual indicaba criminalidad, la que a su vez constituía una amenaza para el desarrollo político, económico y social de la nación. La homosexualidad en particular atentaba contra la existencia misma del país, pues inducía la consumación de uniones sexuales infértiles, en una época obsesionada por la fecundidad nacional y la lucha por la vida mundial, como quien fuese privada la sensación de que era urgente estudiar el problema. La visión de la homosexualidad de los presos mexicanos, objeto de estudios criminológicos, será muy diferente a la de sus observadores profesionales. De acuerdo con la mayoría de los testimonios, aquellos incurrían muy a menudo en lo que los criminólogos se definían como prácticas homosexuales. Lo mismo que estos, muchos reos estigmatizaban a quienes ejercían esas prácticas. Sin embargo, la correspondencia a este respecto entre presos y criminólogos desaparece luego de un examen más detallado. Unos y otros denigraban por igual ciertos actos sexuales, específicamente aquellos en los que un varón adopta junto con otro un papel pasivo. Otras conductas, la adopción del papel activo, contrariaban profundamente a los criminólogos, pero en absoluto a los presos. De este modo, el vínculo entre desviación sexual y criminal era más complejo y de carácter más pronunciadamente social, no científico, de lo que los criminólogos habrían supuesto. La más exhaustiva investigación criminológica acerca de la desviación sexual que se haya efectuado en México fue realizada en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, por el criminólogo, periodista y literario porfiriano Carlos Rumanac. De conformidad con el espíritu de su tiempo, este inició su estudio con una superlativa advertencia sobre la degeneración nacional, formulada a la entonces clásica manera de las alegorías médicas. Para Rumanac, la homosexualidad era una cuestión más ideológica que científica.
El método científico de Rummanack suponía la disposición de amplias historias de sus sujetos, compiladas en gran parte por medio de entrevistas personales sostenidas en la prisión más importante de la Ciudad de México, la cárcel de Belén, y en la recién construida Penitenciaría Federal. Los reclusos eran fotografiados, medidos, inspeccionados y cuestionados acerca de todo lo imaginable, desde el historial médico de su familia extensa hasta sus planes al salir de la prisión. Además, en cada oportunidad se los interrogaba sobre sus hábitos sexuales. Dadas las expectativas de Rummanack, no es raro que sus observaciones de cada uno de los sujetos haya establecido una correlación positiva entre la desviación criminal y sexual de todos ellos, lo mismo adolescentes varones que mujeres y hombres adultos. Rummanack presumía la existencia de un firme lazo entre rasgos heredados y criminalidad potencial. También se interesó en los factores ambientales que causaban o incitaban la conducta criminal. Él insistió que estos factores eran determinantes en la transformación en delincuentes consumados de las legiones de niños, moral y físicamente abandonados de la capital. Él decía que el alcoholismo y promiscuidad sexual también provocaban graves problemas. En la estimación profesional de Rummanack, estos factores ambientales, abandono, alcoholismo y promiscuidad obstruían el desarrollo de adecuadas barreras morales en los niños. La desviación criminal y sexual era el ineludible y deplorable resultado. No obstante, Rummanack persistió para descubrir finalmente la inevitable evidencia de conducta homosexual, una relación estable entre dos adolescentes en la que el mayor adopta el activo y a menudo agresivo papel de mayate, mientras que su en ocasiones renuente compañero actuaba como pasivo y obtenía el papel de caballo. La investigación de Rummanack acerca de la homosexualidad masculina adulta indica que ésta seguía un patrón similar al de la juvenil, aunque con una diferencia significativa. Entre los adultos, la conducta homosexual abierta era una práctica aceptada dentro de ciertos límites, especialmente en las condiciones de escasa vigilancia que prevalecían en la cárcel de Belén. En el caso de las mujeres, también esta desviación, como la de los hombres, tenía historia. El relato más acentuadamente moralista de Rummanack trataba de la caída en desgracia de una joven que luego de ser seducida y abandonada por el hijo de su patrón, se había entregado a la prostitución, la morfina y el safismo, el cual había adquirido de dos colegas españolas, antes de cometer el homicidio, la muerte de la prostituta con la que competía por el amor de un hombre que la llevó a la cárcel. En el caso de la homosexualidad de las mujeres que estaban en la cárcel, ellas negaban rotundamente el haber tenido relaciones sexuales entre ellas. Se llegó a la conclusión que ellas cometían esos actos más comúnmente por vulnerabilidad. De acuerdo con la investigación de Rummanack, la diferencia de la homosexualidad masculina y femenina es que la criminalidad de las mujeres no representaba una amenaza para el orden social. Dr. Alfonso Millán expresa que el varón homosexual es la fusión de todos los rasgos negativos de ambos sexos, del macho agresivo, hostil y envanecimiento, de la hembra el chisme, la intriga sutil y la pérfida coquetería. Estos dos dan lugar a una psicología aparentemente más perjudicial que las prácticas físicas mismas, aunque distinguía entre tipos homosexuales pasivo y activo, afirmó en correspondencia con las insinuaciones de Rummanack que los activos eran tanto o más peligrosos que los pasivos, dado su agresividad y difícil identificación. Doctora Susana Solano. La doctora Susana, de nacionalidad peruana, amplió estos temas en un artículo sobre el homosexualismo y el estado peligroso. En él hacía notar que otra peculiaridad es que sean holgazanes, indolentes y egoístas. Aumenta la peligrosidad del homosexual. Agregó con singular aplomo que ya está demostrada la existencia de cierta afinidad sexual patológica entre dementes, criminales y homosexuales.
Para estos dos criminólogos y médicos, las inferencias de Romanak se habían convertido en doctrina. En 1935, el vínculo entre la desviación criminal sexual ya era un hecho demostrado. Criminólogo Raúl González Enríquez. Debido a que la homosexualidad era un riesgo para los demás delincuentes, él propone la visita conyugal, a fin de remediar el problema de la homosexualidad masculina en la prisión, ya que muchos de los reos presentaban un gusto por los jotos. Criticó a los pasivos por iniciar a los jóvenes reos, pero condenó a los activos por sus violentas pasiones. Para él, la homosexualidad era más peligrosa que la criminalidad, porque podía corromper el carácter moral de un criminal susceptible de regeneración. Estas son algunas conjeturas de los criminólogos postmodernos. Las desviaciones se entrañaban en una distinción de clases. Para los reos activos, las relaciones homosexuales eran un vicio, incluso un pecado, pero no un indicador de homosexualidad. Para los presos, el estigma de la homosexualidad fracturaba las demarcaciones de género, no de clase. Los que se comportaban como mujeres eran objetos de burla y hostigamiento, pero por parte de los machos, mientras que los que eran activos escapaban a censuras severas. El machismo era una postura por autonomía de la resistencia política, especialmente entre varones tiranizados de clase baja. El compañero masculino activo abre al joto e incluso al prisionero débil. Este activo no era un homosexual, sino más bien era un chingón, que se imponía violentamente en un mundo hostil. Se rehusaba a hacerlo de otra manera. Como se pudo apreciar a lo largo del video, criminólogos y doctores que se mencionaban en el texto trabajaban en una época muy desigual para toda la sociedad. La vida cotidiana contenía visiones negativas, maltrato e incluso la muerte hacia personas o culturas diferentes. Aquella sociedad estaba y sigue basándose en el machismo. Reconocemos que se mencionan estereotipos y conceptos que eran en ese entonces incorrectos, el cual su uso sigue siendo cotidiano y sigue siendo incorrecto aún en pleno siglo XXI. Elegimos este tema para reconocer su alto impacto dañino, aprender de él, concientizar y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo. Sabemos que el cambio no va a suceder ni en un año ni en 5. Es una lucha constante y actualmente son pocos los estados que han aprobado el matrimonio igualitario. En el caso del estado de Querétaro la lucha está presente, pero como siempre el estado mediante sus facultades lo reprime. Es necesario plasmar la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo. Deconstruye los términos agresivos que usas o has usado en tu vida, términos agresivos, discriminatorios, ofensivos y homofóbicos para que sean aptas y propios de una evolución humana.